Continuamos pues con la segunda parte del ejercicio, el diseño y cálculo de muro de concreto armado. Quien les habla pues el ingeniero Rubén González. Vamos a proseguir en esta oportunidad, vamos a seguir la secuencia. Ahorita nos corresponde el diseño de la base. Al igual que en la parte 1 de este video, vamos a tener dos casos. El caso 1, que es el empuje de tierra más sobrecarga, y el caso 2, que es el empuje de tierra más el sismo. En este caso pues tendremos que hallar los brazos y fuerzas de la puntera por una sección crítica que, como lo vemos aquí, en este caso tenemos el corte. En este caso pues vamos a tener para la puntera el corte 1.1 y para el talón el corte 2.2. Tenemos aquí los esfuerzos que ya los habíamos calculado previamente en las presiones de contacto del suelo. Entonces hallamos por el peso propio de la puntera, que no es más que el peso por el peso, por la longitud, por el peso específico del concreto, por un metro, que como ya sabemos, ya lo habíamos dicho anteriormente, es el metro unitario, la franja unitaria para la cual se está calculando el metro. Hallamos el peso propio, que será de 3150 kilos, el brazo de la puntera. Como les repito, siempre que hallamos una fuerza, un peso, pues inmediatamente también le calculamos su brazo para cuando vayamos a hallar los momentos lo tengamos ya todo de manera organizada. Hallamos la reacción del suelo por metro lineal. Esta reacción es hacia arriba y nos da una reacción de 19.600 kilogramos. De igual manera hallamos el fuerza cortante resultante en la puntera, el corte 1.1. Como les expliqué ahorita, el corte 1.1 va a ser la reacción del suelo menos el peso de la puntera. Entonces tendremos un corte de 19.450. Y hallamos un diagrama de presiones, como lo podemos ver en aquí. Este es el 1.14 del diagrama de presiones de la puntera, y este 1.10 hay que calcularlo por una relación de triángulos. Se halla este valor, que es el que está entre la puntera y el dentellón, pues en ese espacio. Entonces aquí está explicado cómo hallamos esa fuerza. El diagrama de presión tensor se puede dividir en un triángulo de altura. Restamos y hallamos un rectángulo y un triángulo. Hallamos la reacción del triángulo, que sería 350 kilos. El brazo del triángulo, que está a 2/3 de la longitud de 1.75 para un brazo de 1.17. Hallamos la reacción del rectángulo, será 19.250 kilogramos, y el brazo del rectángulo, que es un medio por el 1.75, que nos dará 0,88 metros. Hallamos de igual manera el momento en la sección 1.1, donde estamos todavía, de la puntera, y ese momento será la reacción del triángulo por el brazo del triángulo, más la reacción del rectángulo por el brazo del rectángulo, menos el peso propio de la puntera por su brazo. Ejecutamos la operación y nos va a dar un momento positivo de 14.578 kilogramos por metro. Inmediatamente, en el mismo caso donde estamos, en el caso 1, todavía estamos en ese caso, vamos a hallar los mismos elementos, la misma fuerza en el talón. Hallamos su peso propio por metro lineal, y esto nos dará 4.950 kilogramos. El brazo del talón, un brazo de 1.38 metros. La reacción del suelo por metro lineal del muro está igualmente hacia arriba, una reacción de 29.013 kilogramos. El peso del relleno, que porque estamos en el talón tenemos el relleno, hallamos el peso del relleno, será peso de 35.269 kilogramos. El brazo del relleno, y el peso de la sobrecarga, equivalente a 61 centímetros o 0,61 metros de relleno por metro lineal del muro. Esas son las fuerzas que están actuando en el talón del muro. Aquí tenemos entonces el peso de la sobrecarga, el brazo de la sobrecarga. De igual manera hallamos otra vez la fuerza cortante del talón, y vamos a tener un corte de menos 14.393 kilogramos. De igual manera, idéntica manera a la anterior, hallamos el triángulo. ¿Ve? Esta parte es la parte interior del
del talón con el dentellón, el 1,08, como les dije, tienen que calcularlo, ya puede ser por una relación de triángulos o de cualquier otra manera, y este es el 1,03 que tenemos al principio, y tenemos una reacción del triángulo de 1375 kilogramos con su base de 0,92 metros, la reacción del rectángulo de 28.325 kilogramos con su base de 1,38 metros. Aquí mismo hallamos entonces los momentos en la sección 2 por metro lineal, y el momento, pues de igual parecida, tenemos la reacción del triángulo por su brazo, la reacción del rectángulo por su brazo, el peso propio del talón por su brazo, el peso del relleno por su brazo y el peso de la sobrecarga por su brazo. Aquí tenemos ya la ecuación y nos da un momento de 19.547 kilogramos por metro. Y aquí tenemos el diagrama, pues, de todas las fuerzas actuantes y reacciones en el caso 1 de empuje de tierra más sobrecarga vehicular. Tenemos la sobrecarga, el peso del relleno, el peso de la puntera, el peso del talón, la reacción del suelo, el 1,10 que nos aparece en el triángulo, en el trapecio más arribita, 1,10, el 1,08, el mínimo 1,03, la reacción 2 y la reacción 1. Y aquí en este cuadrito pues les coloco lo que son los cortes en el talón, el momento en el talón, el corte en la puntera y el corte del momento en la puntera. Igualmente ahorita, bueno, pasamos al caso 2. Como les dije, se repite el caso 1 y el caso 2, pues se siguen repitiendo igual que en la pantalla. Chequeamos por los dos casos. Tenemos aquí pues para el caso 2 de empuje de tierra más sismo, tenemos aquí la separación, el esfuerzo máximo 1,66, 0,33, que estos resultados los obtuvimos cuando hicimos el análisis previo en el video 1, y hallamos otra vez, de igual manera hallamos el peso propio de la puntera, que va a ser el mismo, por su brazo, que va a ser el mismo. La reacción del suelo aquí sí cambiará, tenemos una reacción de 25.638 kilogramos. Hallamos la fuerza cortante resultante en la puntera por el caso 2 empuje de tierra más sismo. Tenemos un corte de 22.488 kilogramos. La reacción del triángulo de igual manera, lo hacemos para 1,66 en la puntera, este valor lo calculamos, y para 1,75 y 0,39 el triángulo. Tenemos una reacción del triángulo de 3.413, el brazo del triángulo de 1,17, el rectángulo, la reacción del rectángulo de 22.225, el brazo del rectángulo 0,88, el momento en la sección, de igual manera, pues el momento va a ser la reacción del triángulo por su brazo más la reacción del rectángulo por su brazo más el peso propio de la puntera por su brazo. Eso nos va a dar un momento de 20.779 kilogramos por metro. Volvemos otra vez por el caso 2 empuje de tierra más sismo, calculamos el talón, su peso propio, que ya lo habíamos calculado previamente, pero repetimos el procedimiento para que vean que es lo mismo. El brazo del talón, la reacción del suelo, la volvemos, la calculamos similar, la fórmula, 16.500 kilogramos. El peso del relleno, obtendremos el peso del relleno de 35.269 kilogramos. El brazo del relleno, 1,38 metros. Y la fuerza cortante resultante será la reacción menos el peso propio menos el peso del relleno del talón. Eso nos dará un corte de menos 23.719. Hallamos la reacción del triángulo con el mismo procedimiento. Tenemos una reacción de 7.425 kilogramos con un brazo de 0,92. Una reacción del rectángulo de 9.075, un brazo de 1,38 metros. Hallamos de igual manera el momento en la sección, que sería de 36.148 kilogramos por metro. Y aquí tenemos el diagrama de esfuerzos que se están colocando. Igualmente tenemos el peso del relleno
el peso de la puntera, el peso, el máximo, el esfuerzo máximo del suelo, el esfuerzo máximo en la puntera, digamos en la parte interior, el, el esfuerzo máximo en el talón en la parte interior y el esfuerzo mínimo que será en la parte exterior de 0,33 kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos la reacción de 25.638 y la reacción 2 de 10.500. Y aquí tenemos también el resumen, el corte 1, momento 1 en el talón, corte 2, momento 2 en la puntera por el caso 2. De aquí pues procedemos ya digamos que ya tenemos lo necesario, tenemos los cortes y los momentos con los cuales vamos a diseñar la zapata. Entonces miren, aquí se aplica que los factores de mayoración de carga, el factor de mayoración para empujes de tierra estáticos y sobrecargas vivas indicados por el código ACI es de 1.6. Para los empujes dinámicos sísmicos el factor de mayoración indicado es de 1. En el caso de carga los empujes de tierra más sismo, se propone en este caso pues, utilizar un factor de mayoración ponderado por tratarse de una combinación de cargas estáticas y dinámicas, determinado de la siguiente manera. Digamos que el factor de mayoración de carga va a ser 1.6, el empuje activo más 1, el delta D más 1 por la fuerza sísmica entre el empuje activo más el delta. Esto nos va a dar un FSU, un factor de mayoración de carga de 1.38. Cabe destacar que este factor se hace para que si se multiplica pues todo en factor 5, el factor de carga por 1.6 pues van a dar las solicitaciones mucho mayores. Como les repito, esto pues, está sujeto a cambios. Puede ser que exige la norma, le exigen que todo sea para 1.6 u otro coeficiente pues. Entonces aquí si entramos, digamos que es a lo que es el diseño de la zapata. En este caso vamos a diseñar por corte. El primer diseño que vamos a hacer lo vamos a hacer por corte. Y aquí tenemos el resumen. ¿Ve? En caso 1 tenemos los cortes y los momentos en la puntera. El corte 2, el momento 2 en el talón. En el caso 1, caso 2, corte y momento en la puntera. Y corte 1, corte 2 y momento 2 en el talón. El factor de minoración de resistencia por corte es de 0,85 acá en el Perú. Por la norma es 0,60. El recubrimiento también es de 7 centímetros, por la norma es 0,60. Y el corte máximo será, en este caso, vamos a hallar el corte máximo de todo lo que tenemos aquí. Y vemos que el corte máximo es de 23.719. Entonces ese corte máximo, como es en el caso sísmico, lo vamos a multiplicar por 1.38. Si fuera sido por el caso número 1, pues lo multiplicamos por 1.6. Entonces tenemos un corte último de 32.732 kilos. Ese es el corte último. Entonces hallamos el corte del concreto. Hallamos D, que es el espesor menos el recubrimiento, 75 centímetros menos 7 centímetros, nos da un D de 68. Y el corte del concreto, según norma, es 0,53 F' sub C por B por D. Entonces aquí tenemos un corte de 44.393 kilogramos. Ese es el corte que aguanta el concreto por norma. Ese es el corte que resiste esa zapata con ese espesor por norma y con esa resistencia. Entonces, como vemos, pues el corte del concreto 44.393 es menor que el corte último. Estamos ok. Entonces también podemos concluir pues, que el espesor utilizado para el cálculo es adecuado para las solicitaciones requeridas. De igual manera, diseñamos la zapata por flexión. Vemos cuando hacemos el cálculo que el momento flector máximo de la puntera resultó positivo, está en sentido horario. Entonces en este caso pues se requiere colocar acero en la fibra inferior, o sea en la parte de abajo, y tiene sentido pues porque si analizamos el muro, este volcará, si tratara de volcar hacia adelante, quien estaría trabajando sería la parte inferior de la puntera. Esa sería la que estuviera sometida a flexión y el momento da positivo. Entonces, y en el caso del talón, pues trabaja, pero como se hace el corte en el corte 2.2, está trabajando hacia abajo, también está en sentido positivo. Entonces el refuerzo en el talón será en la parte superior. Entonces los datos que tenemos para el cálculo del acero de refuerzo en la zapata tendremos, ya lo habíamos dicho antes, el F' sub C 210
un F sub Y de 4200, una base de 100 centímetros, el espesor de 70, el recubrimiento 7 y el D de 68 centímetros. Entonces aquí calculamos los momentos. Momento último de la puntera, al igual que hallamos el momento máximo entre de todos y nos dio en el caso del sismo. Entonces por eso multiplicamos por 1.38 y tenemos el momento último en la puntera 28.675 y el momento último en el talón 49.884 kilogramos. Para eso, pues ya obteniendo ya estos valores, ya procedemos a calcular el acero en la puntera según lo especifican las normas acá, y tenemos un acero de 11.38 centímetros cuadrados. Calculamos el acero mínimo por norma, que es 0.0018, la base por el espesor por T, que será el espesor de la losa, y nos da 13.50. Como vemos, el acero mínimo es mayor que el acero de cálculo, por lo tanto en el caso de la puntera se aplicará el acero mínimo. Hallamos ahorita las cuantías, y vemos que la cuantía pues requerida es menor que la cuantía máxima. Entonces aquí se puede garantizar la ductilidad del elemento, porque esta es la cuantía máxima, no debemos exceder este valor. Entonces, como vemos, la cuantía calculada es menor que la cuantía máxima. Entonces ya aquí ya procedemos a calcular lo que se llama las áreas de acerbe. Tenemos para el caso de la puntera, tenemos un acero mínimo de 13.50 centímetros, un acero de cálculo de 11.38 centímetros cuadrados por metro lineal. Este acero es por metro lineal, centímetros por metro, y tenemos un acero máximo de 103. Este es el cual que pues, si se llegara a exceder, tendríamos que redimensionar la zapata. Entonces, como vemos, el acero de cálculo es menor que el acero mínimo, colocamos acero mínimo 13.50 centímetros cuadrados por metro lineal, asumiendo un fierro de diámetro de 3/4 que tiene un área de 284 centímetros cuadrados, nos da una separación de 21.03. Colocaríamos phi de 3/4 a cada 20 centímetros. En el caso del talón, aplicamos el mismo procedimiento anterior, nos da un acero de cálculo de 19.50, y en el acero mínimo, estas condiciones, el acero mínimo y el acero máximo, esas condiciones se mantienen, ya que en la misma sección el acero cálculo es mayor que el acero mínimo. Colocaremos el acero de cálculo, aquí tengo un pequeño error, aquí colocaremos el acero de cálculo de 19.59, asumiendo la misma varilla de 3/4, nos quedará una separación de 14.50. Entonces colocaríamos un fierro de 3/4 a cada 14 centímetros, y ya de esta manera pues hemos diseñado lo que es la base del muro. Podemos hacer una verificación de la losa por flexión. El factor de disminución de resistencia por flexión por la norma es 0.90, y vemos que el D requerido es de 37,36 centímetros y el D que utilizamos para el cálculo es de 67. Aquí podemos pues llegar a la conclusión que, bueno, que estamos siendo bastante conservadores, estamos bastante por debajo de lo requerido, ya que solamente requeríamos un D de 37,36. Bueno, ya con eso culminamos lo que es el cálculo, el diseño de la base del muro. Ahora pues pasemos ya a la parte final, en la cual pues diseñaremos la pantalla. Entonces demos aquí una breve explicación de cómo se calculará la pantalla. La pantalla es un muro que se comporta como un volado sometido a una presión horizontal que ejerce la tierra y la sobrecarga. Los momentos flectores resultantes originan tracción en la cara interna en contacto con la tierra, la cual deberá ser reforzada con acero. Las solicitaciones de corte y flexión se determinan en diferentes secciones hechas en la altura del muro. Normalmente se hacen secciones a cada metro, como lo vamos a hacer nosotros aquí, midiendo la altura y desde la corona del muro hasta la unión de la pantalla con la zapata. De igual manera, como lo hemos hecho hasta ahora, lo hacemos por el caso 1, empuje de tierra más sobrecarga vehicular, y hallamos en este caso. Vamos a estar aquí pendientes, les voy a explicar, quiero que pongamos atención y cuidado.
¿Cómo se calcula aquí? Mire, como la pantalla tiene su altura, pero digamos que su altura, su dimensión es variable porque nace en el fuste abajo de 0,75 y termina la corona en 0,30. Entonces, para calcular los aceros tenemos que hacerlo en secciones medidas de 1 metro de abajo hacia arriba, digo de arriba hacia abajo. Vamos a calcular. Entonces pongamos atención, vamos a colocar, vamos a calcular los empujes en función de esa altura, la vamos a llamar Y. Entonces, la fórmula del empuje activo es 0,5 el peso específico por altura al cuadrado por el empuje activo, por el coeficiente activo. Pero como esta altura es variable, aquí la vamos a dar en función de Y. Entonces vamos a multiplicar por el coeficiente y lo dejamos en función de Y. Aplicado a Y tercio de la sección media. Igualmente estamos a Y tercios. Lo dejamos en función de Y. Igualmente el empuje de la sobrecarga, que es phi, el peso específico por la altura de la sobrecarga, por H, por el empuje activo, el coeficiente, igualmente lo dejamos en función de Y. Multiplicamos esto, por esto, nos da 327 kilogramos por metro en función de Y, aplicados a Y medio. De misma manera, el empuje total, cuando sumamos, nos quedará esta ecuacióncita aquí de 368,85 Y cuadrado más 327,98 Y. Efectuamos el momento, como vemos aquí es Y tercio y aquí es Y medio, pues multiplicamos. Hacemos momento aquí, 268 Y cuadrado por Y tercio más 327,8 por Y medios. Y nos queda esta ecuación en función de Y tercios y Y cuadrado. O Y cubo, mentira, Y tercio no, Y cubo y Y cuadrado. Así como lo mostramos aquí en el diagrama, ¿ves? Todo lo vamos a dejar en función de Y. Para cuando vayamos a calcular los aceros en las diferentes secciones, podamos aplicar la fórmula. Aquí mismo en el empuje, en el caso de los empujes tierra masismo, lo vamos a hacer de la misma manera. Tenemos el incremento dinámico, la misma ecuación que utilizamos anteriormente, simplemente que aquí la vamos a dejar en función de Y. Y nos va a quedar que el empuje dinámico va a ser 94,76 Y cuadrado, aplicado a 2 tercios. La fuerza sísmica, para determinar la fuerza sísmica del peso propio, se dividió la pantalla en dos figuras, porque igual tenemos el rectángulo y tenemos el triángulo. Esto es 0,75, el rectángulo es de 0,30, el rectángulo de 0,45 en su base. El rectángulo aquí pues muere en 0 y el rectángulo muere en 0,30 por una altura de 7,50. Aplicamos lo mismo para el triángulo, aplicamos la ecuación en función de Y y nos queda que la fuerza sísmica del peso propio es 14 Y cuadrado aplicado a 1 tercio de la sección. El rectángulo igual, nos queda una fuerza sísmica de 126 Y aplicados a medio. El empuje total va a ser el empuje activo más el delta de A más la fuerza sísmica del peso propio más la fuerza sísmica del rectángulo, y nos queda en función de este valor 377,61 Y cuadrado más 126 Y. Aquí obtendremos el momento total. Nos da la ecuación del empuje activo por el incremento por su brazo en función siempre de Y, la fuerza sísmica del triángulo, la fuerza sísmica del rectángulo por su brazo, por su brazo, por su brazo, por su brazo. Y bueno, nos queda esta ecuación aquí. Y a la final, pues, cuando resolvemos todo esto, que esto va a ser este más este es Y tercios, bueno, juntamos los términos similares y nos va a quedar que este Y por Y es Y al cubo, Y por Y, este va a ser Y al cubo, esto lo sumamos igual, este Y cuadrado nos queda aquí, y este Y por Y nos queda Y al cubo también, y este Y por Y al cuadrado. Y este 126 entre 263, mientras todos estos los sumamos, lo dividimos entre 3 y nos queda al cubo. Entonces, y aquí nos queda, ¿ves? Tenemos aquí el resumen, lo que es el corte último para el caso 1, el momento último para el caso 2,
aquí lo mayoramos por 1.6, el caso 1, y el caso 2 por 1.38, como nos dio la tabla, ¿ves? Y aquí tenemos ya todos los cortes últimos y los momentos últimos, tanto para el caso 1 como para el caso 2. Aquí, pues bueno, para hacerlo más rápido, yo lo hice en una tabla en Excel. ¿Y qué hace? ¿Cómo obtenemos todos estos valores? Bueno, estos valores se obtienen tanto para el caso 1 como para el caso 2, pues suplantando. O sea, vamos a colocar en esta fórmula para el corte último, aquí colocaremos 1 metro, para el caso 1 metro, después 2 metros, 2 metros, 3 metros, 3 metros, 4 metros, 4 metros, 5 metros, 5 metros, 6 metros, 6 metros. En esta fórmula también hacemos lo mismo, en esta forma hacemos lo mismo y en esta forma hacemos lo mismo. Lo que hacemos es ir metiendo estos valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero lo más cómodo, lo más práctico es tener o hacerlo en unos ítems Excel para hacerlo de una manera más rápida y segura, pues ya, y no tenemos que hacer ese procedimiento que va a ser algo engorroso. Entonces aquí tenemos el corte último y momento último para 1 metro, para 2 metros, para 3 metros, para 4 metros, 5 metros, 6 metros y 6,75. No llegamos a los 7 metros, llegamos a 6,75, que es la base del fuste. Y aquí, como lo dice aquí, son las solicitaciones máximas. Hallamos el corte último y el máximo de los máximos. Por lo menos aquí es 955, ya que entre este corte y este corte es 955 el mayor. El momento último, que es 406, es el momento último entre este y este. ¿Ves? Pueden variar. En un caso puede ser este, el momento último puede ser el mayor, en otro caso puede ser este. En este caso, ¿ves? Y de aquí el momento último es este, es mayor que este. Entonces estas solicitaciones máximas son los momentos máximos, los máximos de los máximos. Y ya cuando tenemos todos estos valores, ya podemos decir que estamos terminando casi, porque hallamos y hacemos esta tabla también. Yo la tengo en Excel con un recubrimiento de 5 centímetros. Asumí un phi de 3 cuartos que tiene 284 centímetros cuadrados. Igual, en este caso ya estos cortes y estos momentos ya son los últimos que están aquí. Ya estos son estos que están aquí. Los cortes últimos y los momentos últimos ya son los que están aquí. Este F sub Y, que es el espesor que tiene la pantalla, como es variable por una relación de triángulos, pues tienen que hallarlo. ¿Ves? Partimos de 75 centímetros en su base, que es el espesor del fuste, y a 1 metro tiene 34. O sea que si yo pusiera aquí 0, aquí daría 30 centímetros. Pero como el cálculo lo estamos haciendo a partir de 1 metro, a 1 metro tiene 34,44, a 2 metros 38,89, a 3, 43,33 y así sucesivamente hasta que llegamos a 6,75, que tiene el espesor de 75 centímetros. La D, que es basada la D en centímetros, también pues solamente que este número le quitamos 5 centímetros el recubrimiento, y de igual manera pues todo se va haciendo hasta que llegamos a 70 centímetros. El corte del concreto es la misma fórmula del corte del concreto, pero en este caso se le hace a cada metro hasta llegar hasta la base del fuste. Calculamos el acero mínimo también a cada metro, o sea que el acero mínimo a 1 metro es de 6,20, a 2 metros es de 7, a 3 metros es de 7,80 y así sucesivamente. Y el acero mínimo a 6,75 es de 13,50 centímetros cuadrados por metro lineal. De igual manera, el mismo procedimiento, se calcula el acero requerido a cada metro, y aquí le coloqué yo esta vez el acero a colocar. O sea, en este caso el acero mínimo es mayor que el acero requerido o calculado, pues coloco acero mínimo. El acero mínimo es menor que el acero requerido, el acero mínimo. En este caso, el acero mínimo es menor que el acero requerido, coloco el acero requerido. El acero mínimo es menor que el acero requerido, coloco el acero requerido.
y así simultáneamente. Ese es el criterio que hay que tener. Y la separación basado en este pues me da esto. Ya el despiece del acero pues ya es algo personal, eso ya es cada quien lo hace a su manera o como mejor le parezca. Yo en mi caso aquí pues yo le voy a presentar cómo lo dispondría yo y cómo quedaría ese muro. Bueno, antes que eso pues vamos a verificar el espesor de la pantalla, al igual que verificamos el espesor de la base. Miren, me está dando 49.58, menor que el calculado, que el de cálculo que utilizamos, que fue 75. Estamos ok. Entonces, y este sería mi despiece. Yo lo colocaría de esta manera. Aquí tenemos el acero en el talón. Este es el que va por encima. Este es el talón, el de 14 centímetros, de 3 cuartos a cada 14 centímetros. El de la puntera de 3 cuartos a cada 20 centímetros. El acero del dentellón 3 cuartos a cada 14 centímetros. Y le colocaría, basado en lo que en mi tabla, colocaría hacia el acero. Este a cada 10, Fi de 3 cuartos a cada 30 y Fi de 3 cuartos a cada 40. Esto en realidad no es así. Este sería, yo colocaría todas las barras a 10 y cada 30 centímetros esta misma barra la prolongaría hasta aquí, pero cada 30 centímetros. Y esta misma barra la colocaría hasta arriba cada 40 centímetros. En realidad no es así, no se van a colocar 3 cabillas. Simplemente en cada metro se colocan a cada 10 centímetros todas, a cada 10, pero en la tercera cabilla, en vez de colocarla de 2,85, la coloco de 4,85. Me estaría cumpliendo con el acero de 10 en la base que me está pidiendo y empezaría a cumplir este acero a cada 30. Y a cada 40, o sea, en la barra siguiente, esta misma barra la llevaría hasta 6,85. O sea, que en otras palabras, colocaría una barra así, una así, después este cada 10, esta cada 30, entonces 10, 20, la tercera barra la colocaría así y la cuarta barra colocaría esta. Después volvería otra vez a iniciar una barra así, una, dos barras de esta, la tercera barra de esta, la cuarta barra de esta, y así dependiendo de la longitud que tenga el muro hasta llegar a su final. Claro, comenzaría con una de estas. Comenzaría con una de estas porque no voy a empezar con una pequeñita. Colocaría esta pequeñita, la segunda sería así, la tercera colocaría esta, la cuarta colocaría esta, la quinta colocaría esta, la sexta colocaría esta, la séptima colocaría esta, la octava colocaría esta, la novena esta, la décima esta, la número 11 esta, la número 12 esta, y así sucesivamente hasta cubrir toda la longitud del muro. En la parte delantera se le coloca 3 octavos a cada 25, esto lo da la norma, 3 octavos a cada 25, tanto la que vemos longitudinal como la perpendicular, y aquí también 3 octavos y 3 octavos a cada 25. Bueno, y basado en lo que hicimos, por lo menos vimos que la base, el espesor de la base requerido es bastante menor, entonces ahí es donde empieza, se vuelve interactivo el cálculo. Ya puedes llegar y puedes disminuir un poquito el espesor de la base, puedes disminuir el fuste también, porque para eso son los cálculos, se está verificando el predimensionado. Ya después, dependiendo de la habilidad o de la precisión, digamos, de qué tan detallista puede ser el ingeniero, pues puedes empezar a jugar con esos números que ya están calculados y puede empezar a modificarlos, a reducirlos para obtener una sección más óptima. Bueno, muchachos, bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya agradado esta serie de 2 videos para el cálculo de muro. Dependiendo pues de la aceptación que se tenga, pues estaré proporcionando otros materiales. Me gustaría un muro tipo C, que también es bastante usado. De repente montar estos modelos en el SAC y comparar resultados, a ver cómo se comporta y cómo se ingresan pues los datos en el SAC. Así mismo pues espero y aspiro poder seguir compartiendo mucho más material que, bueno, humildemente he tenido por ahí, que he calculado. Bueno, con esto ya me despido, espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, cualquier consulta la pueden hacer en los comentarios
Y bueno, si te gustó este video, pues puedes darle me gusta, te puedes suscribir a mi canal y puedes compartirlo. Muchas gracias.